Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojalá puedan ver este video porque va a ser muy interesante. Hoy nuevamente traigo acá a un colega que ya participó conmigo, hace dos ocasiones, hablando justamente de tutoría sombra, me parece. Y ahorita, si bien vamos a abordarlo, pero no específicamente con tutoría sombra. Mi nombre es Eduardo, ya saben, soy psicólogo y pues yo atiendo nuevamente a consultantes con lo que se conoce como ansiedad, depresión, riesgo suicida, población autista en un contexto adulto, ¿no? Eso es como lo que yo hago. Mi buena Alan, si te quieres presentar, aunque ya sé que ya te presentaste la vez pasada, pero por si alguien lo llega a ver en algún momento, estaría excelente. Mm. Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Baez, yo soy egresado de la carrera de psicología. Yo no me dedico a la psicoterapia, he dado psicoterapia supervisada obviamente, pero no me dedico a la psicoterapia, yo me dedico al área de seguridad industrial, pero estamos aquí porque en un momento pues sí me quiero dedicar 100%, bueno, en gran parte a la psicoterapia es algo que me apasiona. El gremio, especialmente los conductistas, está muy divertido. Está muy chido, lo comparo con otros gremios y digo, nada, no, está súper aburrido en otras áreas. Entonces, a mí me gusta mucho. Ya tengo una amistad con Lalo casi un año, que estamos aquí haciendo cositas. Se vienen cositas. Eso. eh, pero pues ahorita estamos dándole así yo no personal, para no perder el hilo y seguir actualizado. Y pues nada, vamos a presentarles ahora sí que esta presentación que ya se realizó el año pasado, muy parecida en un canal, una página llamada Semillero, que seguramente muchos conocen, donde ahí empezó todo, o sea, de lo bueno y lo malo, y ahorita ya estamos peleados, bueno, Lalo es enemigo de Semillero, pero eso no quita que ahí empezó todo, ¿verdad? Ahí, en el grupo de ahí yo conocí a Lalo, efectivamente, pues a la mayoría, y de ahí nacieron otros grupos, entonces, pues algo bueno deja Semillero, pues la verdad es que sí. Tienen ahí que son tibios y tienen ahí un tipo, bueno, ya no digo más, pero muy bien. No sé si quieres empezar algo, quieres Ok, presentar. no, no, yo creo que sí, yo creo que eso es algo que hay que agradecerle precisamente al buen semillero que si bien ahorita estamos en un conflicto irreconciliable, porque esa es la realidad, pero pues eso sí posibilitó pues conocer a personitas como tú, por ejemplo, que precisamente pues hemos hecho cositas, participamos en dos ocasiones la vez pasada, te has de acordar en semillero y pues ahorita pues también ya se llevó a cabo un estudio de caso único que esperemos podamos presentar más adelante, que está muy interesante porque justamente habla acerca de la desmedicalización de la depresión o de lo que se conoce como depresión, que sabemos que es una etiqueta psiquiátrica, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Voy a compartir pantalla para poder comenzar a hablar de este tema y cualquier cosita, pues ahí lo pueden comentar si alguien tiene dudas y con gusto se arma. Ok. Espérame tantito. Ya te voy a dejar de ver porque lo minimicé lo Ok. más posible para poder ver la presentación. Ahorita que se vea solamente, coméntame, mi buena Ana, por favor. Ujú. Listo, ya se ve. Perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla completa y pues cuando quieras comenzar. Ok, muy bien. Este caso, pues lo realizó Lalo el año pasado. La investigación pues la hicimos entre los dos, pero el caso pues obviamente Lalo fue el que lo llevó, ¿verdad? Es el comportamiento suicida y su relación con el autismo o es un estudio de caso único. ¿Sale, vale? La siguiente. La temática del año pasado, Semillero, eran memes, entonces lo quisimos dejar así porque se nos hizo chido, tiene buenos memes y se va mucho con el feeling de la presentación, ¿verdad? Ay, fíjate, casi no veo este. Dice, realmente el autismo está definido como un trastorno del neurodesarrollo, con una base neurobiológica, con mayor predominio en hombres cuyas principales características es la presencia de un déficit en la condición social y la comunicación, intereses restringidos y conductas estereotipadas, siendo el causante de disfuncionales sensoriales, problemas neuropsiquiátricos y de sueño, así como de la presencia de epilepsia, ¿verdad? Entonces, esto ya lo explicamos un poquito la vez pasada.
Lo que pasa es que el autismo no es un problema del neurodesarrollo, ¿verdad? No es, bueno, no es un problema, perdón, no es una enfermedad mental o un trastorno mental, ni es un problema del comportamiento, no es un comportamiento aprendido. Le decía yo a Lalo otra vez y creo que lo comentamos. Está muy difícil que un niño tenga el comportamiento de no ver a los ojos. O sea, está muy difícil. ¿Cómo lo aprendió? Los niños naturalmente lo que buscan es el contacto visual, ¿verdad? Entonces es algo que ya se puede decir viene ya con esa condición neurológica. Eh, entonces, aquí lo que tratamos de decir es que el rollo es neurológico, pero hay muchos estudios que lo respaldan, hay muchos estudios que lo respaldan, pero eso no quiere decir que también llegue a haber falsos positivos, ¿verdad? Más cuando se tratan de diagnósticos dados por mediciones comportamentales, ¿verdad? Obviamente, y también lo dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, si hay un diagnóstico con marcadores biológicos, biomarcadores, pues sí puedes decir que sí es autismo, ¿verdad? Pero eso está muy caro. O sea, lo más accesible a toda la población, pues es las mediciones comportamentales. Pero ahí puede haber falsos positivos, ¿verdad? Ese es el gran tema con ese diagnóstico del autismo. No sé si quieres comentar algo, Lalo. Sí, solamente para complementar que justamente pues tuvimos una pequeña discusión el año pasado justamente en ese Ujú, canal de YouTube, ahora de YouTube, de WhatsApp, porque justamente estábamos hablando si la cuestión del autismo era una cuestión aprendida o era una cuestión congénito de nacimiento. La ujú, realidad es que completando lo que dice Alan es muy complejo precisamente aprender a ser autista, ¿no? Si bien es cierto que hay discrepancias teóricas en el sentido de que no se ha llegado a definir como tal qué genes te dicen, ah, por este gen eres autista, pues también es cierto que hay otras investigaciones que sí hablan de que no es una cuestión meramente aprendida, sino que sí es una cuestión genética que está implicada por pues ujú. una multivariedad de situaciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que la mamá tenga a su hijo a una edad avanzada, es decir, acercándose a los 40 años. Eso puede ser un indicador, pero pues no es lo único. Pero sí, decir que es meramente aprendido o que yo Sí, puedo sí, aprender a ser autista, pues sí se me hace muy sí. descabellado. ¿Cómo justificar los problemas sensoriales, por ejemplo, ¿no? De ruido, de olores o estas obsesiones que puedes llegar a tener, ¿cómo las puedes justificar para decir que son aprendidas, ¿no? Es una cuestión compleja. De hecho, mi tema de tesis de posgrado versa justamente en población autista. Se me hace un fenómeno interesante y pues esperemos que salga algo muy, muy bueno de todo esto. Le doy a la Sí, siguiente, mi buena edad. sí, no, por favor. Va que va. Ok, las personas autistas presentan problemas de comunicación e interacción social, bajo rendimiento escolar, todo lo anterior relacionado con el comportamiento suicida, teniendo una mayor prevalencia de riesgo de suicidio en comparación con la población en general. ¿Ah? Aquí dice el gatito, soy capaz de muchas cosas, simplemente carezco de habilidades de comunicación e interacción social. ¿Ok? Eh, en la vida diaria de los autistas, de las personas autistas, que es algo que también creo que Lalo también tiene ahí un tema con eso de llamarlos personas autistas o autistas, ¿verdad? Y la verdad, yo me voy a dirigir como ellos prefieran. En este caso vamos a decirlo como personas autistas. Pero la vida de estas personas pues está en modo difícil, ¿verdad? Si ya de por sí para uno que nació en Latinoamérica está difícil, ahora para alguien que tiene estos tipos de comportamiento, que hay desregulación emocional, hay sensibilidad a las texturas, hay ruidos, todo lo que comentaba Lalo hace ratito, dificultades para socializar, esa incapacidad de comunicar sus emociones, angustias cuando cuando le cambias la rutina, todo eso, pues va a causar en ellos frustración, enojo, desesperanza, falta de motivación, comportamientos que podemos llamarlos depresivos, ¿verdad? Eh, entonces, todo esto pues va a causar un gran dolor emocional. Y lo que va a buscar la persona depresiva es solucionar ese dolor emocional, ¿verdad? Pero aparte, como que mencioné hace ratito,
hay una incapacidad o una falta de habilidad de comunicar sus emociones, pues es mucho más difícil para ellos hablar de ese tema, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo, Lolito. Sí, claro que sí. Aunado a lo que comenta este Alan, también una cuestión importante es que las personas autistas tienen problemas en el seguimiento instruccional y todo lo anterior sí tiene relación con el riesgo suicida. Por eso que mi tema de posgrado en un primer momento era encaminado al comportamiento suicida. Si bien me dijeron que no, porque esa es la realidad, porque decían que no tenía que ver con cuestiones educativas, eso es completamente falso. Más adelante les vamos a mostrar un estudio que precisamente habla de cómo las cuestiones educativas tienen implicaciones en población autista que se relacionan directamente con el riesgo suicida, ¿no? También en otro momento, yo creo que a lo mejor la próxima semana les voy a esbozar para que sepan de pronto cómo se presenta esto que se conoce como depresión, como ansiedad y estos atenuantes que dificultan el día a día de una persona autista. Y complementando lo que dijo Alan, es verdad, yo di una plática que justamente yo reconozco cómo son las cosas. Mi primera interacción pública fue con Semilleros en septiembre del 2024, hablando precisamente de riesgo suicida en población autista, y pues no faltaron los comentarios, incluso de manera privada, donde me decían que era yo un ignorante, que yo no sabía, que no es persona con autismo, sino persona autista. Entonces, relacionado con todo lo anterior, pues yo sí comencé a llamarle persona autista. Sin embargo, sí es problemático para mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle la persona, ahí viene la persona esquizofrénica. O sea, se me hace muy peyorativo. Ahí viene la persona bipolar. A mí se me hace más pertinente decir, ahí viene la persona con bipolaridad, con esquizofrenia, no la persona esquizofrénica. O sea, se me hace muy radicalmente desagradable decir una persona así, pero bueno, supuestamente así se dice y pues yo tampoco me voy a meter a discutir. Yo de hecho mi tema de tesis lo cambié y le puse estudiantes universitarios autistas. Entonces, bueno, solamente para comentarlo porque creo que sí es de pronto importante. ¿De acuerdo? Le doy la Órale. siguiente, mi buena Alan. Dale, Lolito. Ok, el riesgo suicida. Pues esto es un fenómeno complejo y multifactorial de corte psicológico. Se caracteriza por la presencia de sufrimiento y un intolerable dolor psicológico, donde el individuo al encontrarse en circunstancias determinadas, las cuales experimenta y siente de manera insoportable, toma la decisión de terminar con su vida, ¿verdad? Entonces, algo obviamente que va muy la mano con la depresión, pues es el comportamiento suicida. Este pues va a llegar por la sensación de desesperanza sobre pues, la situación que se está viviendo. No se puede acabar con el sufrimiento, ¿verdad? Como comenté, hay una incapacidad de describir sus emociones, eh, de mantener relaciones cercanas, ¿ok? Entonces todo esto va a hacer que a la persona se le dificulte muchísimo pedir ayuda, ¿verdad? Porque no va a tener una red de apoyo pues bastante sólida. Y la gente, obviamente sí, va a haber una red de apoyo familiar, amigos, pero eh, por la falta de habilidad de comunicación, pues puede ser que sea muy difícil para ellos darse cuenta de lo que está pasando. Porque aparte, en las personas autistas, el comportamiento depresivo es diferente. A lo mejor no están todo el día inmóviles, ¿no? Hay una angustia, una ansiedad de estar para arriba, para abajo, pero sigue habiendo un dolor en ellos y es más difícil. Y otra cosa muy importante, que ahorita vamos a ver. El riesgo suicida el comportamiento suicida es, al igual que el depresivo, pues son cosas psicológicas, son problemas psicológicos, tampoco es algo, hay diferencia, porque lo dijimos hace 2 semanas, el autismo y los comportamientos psicológicos como depresión, ansiedad, fobias, como quieras llamarlo, son cosas diferentes, van en diferentes costales. O sea, uno le toca al psicólogo y otro le toca al neurólogo, ¿no? Entonces, aquí donde va a intervenir el psicólogo es el comportamiento depresivo, el comportamiento suicida de la persona autista. ¿Verdad? No va a andar diagnosticando porque ahorita todo el mundo, ya con nada más con verte ahí, conocerte en persona, ya piensa la gente, maestras, psicólogos, perdón, piensan que hoy andan diagnosticando con autismo a los niños, ¿verdad? Especialmente los niños.
Entonces, eh, sí, la depresión y el comportamiento suicida son cosas de corte psicológico. ¿Ok? ¿Quieres comentar algo? Sí, 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 claro que sí. Yo creo también que, pues aunado al anterior, pues sabemos que la conducta suicida, porque pues a mí me dijeron que no puede ser conducta suicida porque la persona ya estaría muerta, pero Ujú, el riesgo suicida o el comportamiento suicida es una conducta de escape, ¿no? La persona, yo lo puedo decir de manera anecdótica porque he atendido a muchos consultantes que han intentado suicidarse, que lo único que quieren es dejar de sufrir y ven el terminar con su vida como la alternativa de solución para que eso se posibilite, ¿no? No hay ujú, redes de apoyo, la realidad es que también hay contextos que son muy aversivos, muy desagradables, que justifican, entre comillas, que la persona quiera dar fin a su misma existencia, ¿no? Es un tema de pronto controversial, ahorita vamos a ver por qué lo estoy comentando, pero igual en una pequeña investigación que yo hice cuando era yo estudiante de licenciatura, yo lo que comenté precisamente es que la depresión o esta etiqueta psiquiátrica es la antesala al riesgo suicida, ¿no? Porque incluso también lo que se conoce como ansiedad, ¿no? Puede detonar o tener como consecuencia presentar riesgo suicida. Hay ciertas discrepancias en cuanto a que son problemas morales, interpersonales, y no tanto de corte psicológico, en este caso el riesgo suicida, pero la realidad es que para este caso en particular lo que la persona quiere es dejar de sufrir y ahorita vamos a ver porque en el caso del autismo suceden cosas muy interesantes porque sí, la persona autista no se anda con rodeos en el sentido de que planea, hace su metodología, su plan y actúa en consecuencia en querer atentar contra su vida. Entonces, para eso hay que entrenarlos a priori con, por ejemplo, el llamado coaching telefónico, que es, ahorita lo vamos a ver también, que prácticamente es que la persona antes de que emita la conducta problema, entre comillas, en este caso se comunique con el psicólogo para hablar de la situación. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente si te parece bien. sí. Igual si hay alguna duda, comentario, pueden hacerlo y levantar la mano o interrumpir, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, vimos, no hay nada enfermo en la persona. No hay un gen suicida, no, este comportamiento va a cobrar relevancia mediante la interacción con el medio ambiente. Entonces, eh, y como comentamos, igual que la depresión, que la ansiedad, pues, no es una enfermedad, ¿verdad? La persona no tiene una disposición genética a suicidarse, a tener depresión, a tener ansiedad. No es algo que se tenga sustento real. Todos los humanos tenemos esa disposición, ¿verdad? Con el simple hecho de estar vivo, de interactuar con el ambiente, puedes llegar a tener sí, comportamientos depresivos, ansiosos. Todo se va a tratar de que estás en un ambiente aversivo. Y obviamente, como comenté hace rato, las personas autistas, pues al tener esa condición, el ambiente se vuelve mucho más aversivo. Hasta tienen una prevalencia de 4 veces más de tener depresión, ¿ya? Depresión e intentar suicidarse en comparación a la población en general. Entonces, como comentó Lalo, bien, el comportamiento suicida es una vía de escape hacia el sufrimiento que se está teniendo por la vida que se está llevando. Y eso también se ve de forma diferente. Por ejemplo, ellos tal vez cuando vayan ya a suicidarse, cuando ya tengan el plan, hay que recordar que las personas autistas pues, son muy rígidos, ¿verdad? Tienen una metodología muy rígida al momento de realizar actividades. Entonces, están dando vueltas al asunto de cómo terminar con ese sufrimiento y pues llegan a la conclusión de que el suicidio va a ser la mejor manera. Entonces ya los vas a ver a lo mejor más felices, los vas a ver más activos, los vas a ver despidiéndose de gente que ellos aprecian. Entonces, pues puedes decir, no, pues ya no hay tema, ya no hay depresión. Pero a lo mejor puedes estar planeando ya el siguiente paso. Y como dijo Lalo, son muy tajantes. Lo voy a hacer, yo tengo todo planeado, ya tengo todo acomodado y voy y lo realizo. No sé si quieres comentar algo, Lalo. Sí, sí, claro. Y ahorita justamente que estabas diciendo eso, recordé algo que probablemente yo comente la siguiente semana, pero algo que ocurre con la población autista es que suelen tener dificultad para entender lo que son las metáforas, ¿no?
o entender los chistes de doble sentido. A mí me Ujú. dio mucha ternura, en verdad, que tuvo un consultante autista y de repente me habló por teléfono y me dijo que estaba todo angustiado, pero que solamente hablaba para despedirse de mí. Y yo le decía que por qué me estaba diciendo eso. Me dijo, no, es que el maestro dijo que al paso que vamos el mundo se va a acabar, entonces pues yo me quería despedir porque el mundo ya se va a acabar. O sea, me dio se me hizo muy inocente ese comentario que me hizo, pero después cuando lo vi en sesión le dije, mira, no, no hay ningún problema. Solemos decir eso porque realmente suceden cosas muy desagradables y puede ocurrir, no es algo ya dicho, que el mundo se pueda terminar, o es una forma de decir que la vida es muy compleja. Pero en verdad que a mí me dio mucha ternura escuchar a mi consultante autista que me haya verbalizado eso, ¿no? Y también otra cosa, de que así como no existe el gen suicida, tampoco existe o no se ha encontrado el gen autista. Esa es una realidad. El gen autista no existe hasta el momento, porque hay discrepancias teóricas en cuanto a determinar que alguien te diga, esto te provoca autismo, esto en particular te hace autista. ¿Por qué? Porque se hablan incluso de más de 1000 genes implicados. Entonces no se habla de uno solo que pueda decirte que una persona tiene la probabilidad de ser autista, ¿no? Por eso es que se detecta en los primeros años, incluso cuando la persona no hace un contacto visual con una persona, hay indicios, ¿no? Sumado a que es verdad, ahorita se ha sobrediagnosticado lo que es el autismo y ahorita una prueba de internet ya te adjudica como autista, te adjudica como neurodivergente y pues sí, genera una serie de problemáticas muy, muy grandes de las cuales pues yo no estoy de acuerdo de ese tipo de etiquetas. Por ejemplo, esta cuestión de lo neuro es complejo y es justificar comportamientos que emiten las personas, ¿no? Esa es una realidad, pero bueno, no es el caso de lo que estamos abordando, pero sí solamente lo quería comentar. Paso a la siguiente, mi buena Nala. Échale. Va que va. Entonces, hablar del suicidio en ningún momento debe vislumbrarse como un tema novedoso del cual haya que sorprenderse, ya que este ocurre cada día en todo el mundo. El problema irradia desde el momento en que se intenta encubrir ese tipo de situaciones, llegando a estigmatizarse en casi cualquier contexto. Entonces, pues ese tema siempre va a generar un estigma, ¿verdad? Hacia las personas que cometen suicidio, que si son débiles por no afrontar los problemas de la vida, que si son valientes por atreverse a hacerlo. La verdad es que es imposible transmitir tú mismo o que alguien te transmita su propia experiencia, ¿verdad? Es imposible que Lalo me transmita lo que siente, lo que piensa, las sensaciones que están en su cuerpo. Entonces es imposible saber qué sentía la otra persona, la cantidad de sufrimiento que estaba experimentando, ¿verdad? Entonces juzgar a otra persona sin saber lo que está pasando es de una ignorancia brutal, ¿ok? Una persona que cometió suicidio seguramente la está pasando terriblemente mal, ¿verdad? Entonces lo único que pudo encontrar en ese momento pues pues, terminar con su vida, ¿verdad? Entonces en vez de juzgar a las personas, porque lo cometieron o etiquetarlos de que son valientes o son débiles o son tontos o son lo que sea, pues hay que saber de que lo que estaban sintiendo, a la razón por la que llegaron a esa decisión, seguramente es algo que los estaba teniendo, o sea, los estaba causando muchísimo dolor. O sea, para que tú quieras acabar con tu vida, tiene que ser algo brutal, o sea, un dolor que esté muy, muy difícil de asimilar. Entonces, pues es en lo que nos tenemos que fijar. No sé si quieres comentar tú, Lalo, pues este meme. Claro. Justamente este meme surgió y yo lo comenté porque así fue, pero yo en 2023, muy ingenuo, Lalo estaba en una plática de mi posgrado donde estaba el doctor Rives y yo le pregunté cuál era su perspectiva acerca del comportamiento suicida. Y me dio una respuesta muy tajante que ya lo he dicho y ha generado discrepancias porque dicen que el doctor Rives en ningún momento dijo eso. Claro que lo dijo, me lo dijo a mí. Que le quieran adornar que dijo unas cosas a priori o a posteriori, pues ya es diferente. Pero lo dijo tal cual. Quien se quiere quitar la vida se la quita y quien no solamente quiere llamar la atención. A mí me pareció muy desatinado desde mi perspectiva porque
pues es como tirar a la basura, dicho de alguna manera, todas las investigaciones que se han hecho al respecto para poder incidir en el fenómeno, ¿sí? Sin embargo, también he de reconocer que también aquí entra otro tema polémico, porque pues así como tenemos derecho a la vida, ¿por qué no podríamos tener derecho a dar fin a nuestra misma existencia? ¿Por qué tendría que ser visto como algo malo? ¿Por qué no podría ser un derecho un buen suicidio? ¿Por qué solamente es viable en algunos países cuando la persona ya está muy enferma? Pero ¿por qué se suele ver como algo malo o se tiene que internar en el psiquiátrico cuando la persona está, entre comillas, bien y ya no quiere seguir viviendo? ¿Por qué no tendríamos que tener también derecho a ello? Esa yo es algo que yo me cuestiono. De hecho, en 2021, cuando yo hablaba del comportamiento suicida, bueno, en ese punto yo le decía, bueno, le dije ideación suicida, yo sí hice una serie de preguntas al respecto en función de por qué tiene que verse como algo malo, por qué no puede verse como algo respetable que la persona quiera llevar a cabo. A mí me ha tocado en verdad consultantes que me han dicho, es que yo quisiera que entendieras que yo ya no quiero vivir y me obliga a mi familia, hacen que yo me tome el fármaco, pero yo ya no quiero vivir. ¿Por qué no podría ser respetable que la persona eh, ya no quiera seguir existiendo? Es un tema de pronto polémico que no se habla mucho al respecto, porque incluso si alguien escuchara esto que estoy comentando, que lo estoy diciendo con mucho respeto, pues me diría de todo, que soy un inhumano, que no tengo respeto por la vida, pero no. Yo creo que también deberíamos de entender cuando la persona en verdad ya está fastidiada, cansada de vivir porque ha tenido una vida muy aversiva o muy desagradable o ha tenido experiencias tan traumáticas, entre comillas, que el hecho de dejar de vivir le llega a generar cierta tranquilidad. Esa es una pregunta muy cuestionable, en verdad, actualmente y hacerla, pero deberíamos de comenzar a hacerla porque algo que se recomienda es de que se hable de suicidio, que se normalice este tipo de pláticas, no que la gente lo ve como algo malo. No hables de eso, parecía ser que por hablarlo lo atraes, eso es completamente falso, pero también deberíamos de cuestionar por qué no podría ser permitido, si la persona así lo decide, que se quite la vida, ¿no? Yo puse de ejemplo en aquel momento 2021-2022, puse la película de Yo antes de ti cuando lo presenté y justamente también generó de todo, pero sí dije esto, dije, así como la película que dije es muy palomera en el sentido de que la persona este pues es rica, tiene dinero y ya no quiere vivir, ¿por qué no podríamos ver como algo viable que la persona se quite la vida? ¿Por qué hay que viajar a otro país o a otro lugar para dar fin a la existencia? Bueno, es un tema de pronto polémico, pero pues sí, sí lo dejo así nada más como que al aire, ¿no? Mm. Ok, vamos a ver con las intervenciones basadas en evidencia para riesgo de suicidio en población autista. Eh, Cabe aclarar que actualmente el enfoque que predomina para esta población es la TCC. Sin embargo, poco se hace mención de la implementación de la DBT en población autista, cuya evidencia empírica la tiene considerada como la alternativa más potente para intervenir en esta población y poder investir el riesgo suicida, principalmente en lo que compete a la desregulación emocional. ¿Ok? Entonces, la TCC es la terapia más famosa, ¿verdad? El enfoque más famoso dentro de la psicología. Eh, yo digo que sí sirve, sí ha ayudado, tiene evidencia de que funciona. Tiene sus críticas, que la verdad sí me gustaría luego hacer unas críticas, a si a los le interesa hacer unas críticas a los tecesianos, que sería muy interesante. ¿Por qué? Porque algo que pasa muy seguido es que cuando te preguntan a qué enfoque te apegas y dices conductismo, te dicen, ah, eres TCC. Entonces sí es un poquito como que, o sea, no soy TCC. Incluso entre los mismos psicólogos, ¿verdad? Te presentas con alguien y dices que tu enfoque es el conductismo o contextuales y te de volada te asocian con la TCC, ¿verdad? Si la TCC funciona hasta cierto punto es por el componente conductual. Entonces, como dije, sí sirve la TCC, sí tiene evidencia de que funciona, pero el rollo es que, bueno, para empezar, no hacen ningún análisis funcional de la conducta, ¿verdad? No lo aplican. eh, son muy psicólogos de manuales.
Entonces, eh, se va a servir, sí va a servir, pero va a ser a lo mejor menos eficiente. Y algo que también que les puedo criticar mucho a los TCC, y lo he visto yo en terapeutas, en profesores, eh, que ellos se lavan las manos diciendo, yo apliqué la técnica, si no funcionó, no está en mí. ¿Ok? Y eso a mí se me hace muy, o sea, muy irresponsable hacer esa afirmación. Entonces, si la técnica no está funcionando es por alguna razón, o sea, no es culpa del consultante. Es como la estás aplicando y a lo mejor esa técnica sí funciona, o sea, eh, es una, es una técnica que se le ocurrió a un güey, se la sacó de un lado y ni siquiera revisó, hizo match con la teoría del aprendizaje, con las leyes del aprendizaje, perdón. Entonces, eh, justamente en este estudio de caso único se realizó una intervención desde la DBT. Como sabemos, la DBT pues tiene bases, usa las leyes del aprendizaje como base, usa las leyes del aprendizaje, usa conductismo y usa budismo Zen, es lo que usa la DBT. Así está diseñada. Puede haber críticas a ello, sí, como esa teoría biopsicosocial, sí, se puede criticar, pero de que funciona, funciona mucho y funciona mejor que la TCC para desregulación emocional, funciona de maravilla, ¿verdad? Entonces, tiene te habla de cómo validar, de cómo hacer psicoeducación, de cómo dar seguimiento, entonces, de que funciona, funciona muy bien y aparte, pues, te obliga a hacer una evaluación funcional, ¿verdad? Un análisis en cadena, si quieres decirlo así, pero se apega a ello. Entonces, no sé si quieres decir algo, Lolo. También criticar a los No, teresianos. un montón de cosas, pero bueno, sí voy a decir solamente un poquito de lo que tú ya comentaste. No debemos de olvidar que si la TCC funciona es por lo conductual, punto. He dicho de alguna forma, lo conductual sin lo cogno funciona, pero al revés no. Entonces sí, tiene mucha evidencia, y eso es algo que siempre van a decir que tiene evidencia, pero por lo conductual, ¿sí? Y pues también no podemos pues, dejar de lado que esa es una realidad que la TCC es un oxímoron conceptual híbrido toda vez y eso lo he dicho un montón de veces, toda vez que parte de supuestos teóricos diferentes, incompatibles entre sí. Por un lado, lo cognitivo te habla de algo mental, y lo conductual no te habla de algo mental, te lo habla como un tipo metáfora, entonces no tiene sentido. Es como el constructo discapacidad, también es un oxímoron, ¿por qué? El prefijo dis significa anomalía, entonces no puedes unir anomalía más capacidad, o sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, solamente aquí comentar y también con las terapias contextuales o de tercera generación, pues también tienen sus críticas, porque pareciera ser que siguen siendo cognitivas, ¿no? O sea, la mente de A, estados de la mente desde DBT, o sea, no pierde su toque cognitivo. Y claro, sí funciona, pero yo soy también más de adherirse, y lo digo así tal cual, y me voy a autofunar si lo quieren ver así, porque yo utilizo DBT con población autista, pero aquí lo importante pues, es conocer los principios de aprendizaje, específicamente el condicionamiento pavloviano y operante, porque así vamos a poder incidir de forma pertinente y vamos a saber la función de aquello que hagamos, ¿vale? Pero de pronto eso no se hace. Conozco profesionales que por tomar un curso, y lo voy a decir así de manera clara, se adjudican como debetianos, se adjudican como actianos, tienen un repertorio de técnicas, pero no saben por qué las están aplicando. Claro que funcionan, pero no saben por qué les está funcionando. Y eso sí es muy problemático. Pero de pronto de esto no se habla. Yo lo que he comentado y lo sostengo, deberíamos de aprender muy bien de pe a pa los principios de aprendizaje. Eso es lo que deberíamos de aprender antes de querer introducirnos a querer ser debetianos, querer ser actianos, porque eso sí es problemático, ¿no? Y aquí yo hago un cuestionamiento que incluso hice ayer en mis redes sociales. Si yo conozco los principios de aprendizaje perfectamente, ¿tendría caso o sentido trasladarme a las terapias contextuales? Porque lo que dije lo sostengo. Yo no he visto, y por poner un nombre, puede ser cualquiera, yo no he visto a la doctora Frohan adjudicarse como debetiana o aptiana.
O sea, entonces, eso no es necesario. También estuve en una plática acá en Jalapa y yo le pregunté a Bogiano precisamente si es necesario adjudicarse como debetino y él me dijo que es más que nada meramente de marketing y que lo que debemos de conocer son los principios de aprendizaje. Entonces vuelvo a lo mismo. Si necesitamos únicamente conocer los principios de aprendizaje, ¿para qué adjudicarnos como debetianos o actianos, no? Solamente aquí lo hago como, o dejo estos planteamientos acá al aire para, por si hay después dudas o comentarios, pues adelante, nos pueden hacer sin ningún reparo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿le paso a la siguiente, mi buen Alan, o lo dejo ahí? Échale, échale. Ay, no sé, cambio, que sé por qué habrá aguanta. Ahí está. Ok, entonces la DBT, ¿verdad? Es un enfoque terapéutico creado por Marshall Linehan. Como ya dije hace ratito, pues viene de bases conductuales y hay ahí una, una gran influencia del budismo Zen, ¿verdad? Ella misma lo ha dicho. Entonces, principalmente o inicialmente esto fue para tratar el TLP, ¿no? El conocido trastorno límite de personalidad. eh, ha resultado muy efectivo en esta población, pero curiosamente también ha sido muy efectivo en la población autista, ¿verdad? Y esto lo ha estado checando Lalo, lo ha estado realizando Lalo y sí ha funcionado, principalmente pues, por la desregulación emocional, ¿verdad? Ahí es donde ha ayudado mucho. eh, Ha ayudado mucho también al comportamiento suicida. Y no sé si Lalo, si quieres tú complementar esa parte, porque creo que de aquí ya para adelante ya sé Ok, mejor que sí, sí, tú. sí, 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 no, no te preocupes. Aquí también justamente yo sí he tenido algunas discrepancias en redes con debetianos porque, y siempre me he manejado desde el respeto, pero que porque Linehan dice que el mínimo de atención psicológico de terapia, que eso también es otra cosa, la terapia no es propio de la psicología, o sea, eso viene del modelo médico, punto. Pero bueno, que porque Marshall Linehan dice que es mínimo un año para enseñar habilidades X, Y, Z, o sea, no tiene sentido porque nos quejamos o somos críticos con los psicoanalistas de que no debemos de dar tanto tiempo de atención psicológica, pero ¿por qué queremos hacer lo mismo desde la DBT? Claro, para el psicólogo bebetiano, pues muy bien recibir una renta semanal fija por año por cada consultante. Los consultantes pueden pagar una atención psicológica desde DBT, pueden costearla o no la pueden costear, porque no está abajo de 600 pesos, 500 por sesión. ¿Lo pueden pagar? ¿Pueden pagar ese tipo de atención psicológica? Entonces, yo sí soy muy crítico al respecto. También Linehan peca de trastornar el comportamiento, ¿no? Cuando hablo de trastorno límite de la personalidad. O sea, aquí hay muchas implicaciones, pero bueno, no creo que no es este el caso, solamente Ujú. ahí hago como que algunos pequeños comentarios. Yo estoy muy dispuesto a dialogarlo a posteriori sin ningún reparo, ¿vale? Y bueno, ya aquí ya me toca porque más que nada viene la parte de la metodología. Aquí lo que se hizo y que precisamente esto lo estoy esbozando muy poquito porque después les voy a comentar en dónde va a salir esto que estoy presentando, pero en este caso fue un participante de la Universidad Autónoma de Baja California. Evidentemente tenía diagnóstico de autismo. Era un estudiante de primer semestre que estudiaba la carrera de fisioterapia, 18 años, con ideación suicida. Y pues bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Perdón, se aplicó un instrumento mediante el formulario Google Forms. No solamente se aplicó el instrumento y tan, tan, ¿vale? El instrumento fue haciendo caso y tomando en consideración. Ah, porque esa es otra. Aquí hay como que, no controversia, pero sí hay dos maneras de incidir con población autista, de lo poco que yo conozco, porque esa es otra. A veces piensan que yo soy experto en autismo y eso es de lo que menos sé. Pero pues yo he platicado más de autismo este año, por ejemplo, no hay parte del año pasado, más de autismo. Pero precisamente, según lo que dice Ruggieri, por ejemplo, eso no lo estoy comentando aquí ni metiendo, pero nos dice que esto que se conoce como depresión se presenta no con tristeza, sino con insomnio e inquietud. Pero por otro lado, Music, que es un argentino que, de hecho, cuando yo leí su investigación, que agradezco mucho a Eren, siempre lo voy a decir, porque me pasó la investigación el año pasado y la pude leer y me pude ir a todas las referencias
chutarme las referencias y me llevó a otras referencias, pues justamente pude entender que también hay personas autistas, también me tocó trabajar con personas autistas que presentaban esto, que presentaban mucha reactividad emocional. Entonces, Musich habló sobre trabajar desde DBT, ¿no? Por eso es que mencionamos hace ratito DBT, pero también se puede trabajar, y ahorita lo vamos a ver, dependiendo de cómo se presenta esto que se conoce como depresión, pero también se puede trabajar con exposición, con activación conductual y funciona muy bien realmente, ¿no? Pero aquí para este caso se aplicó el inventario de razones para vivir de Marshall y Nehan, que justamente es una escala que se enfoca en las particularidades adaptativas que evitan que el individuo tome la decisión de suicidarse, ¿no? Eso fue lo que se aplicó. Y bueno, se hizo en dos momentos, ¿no? Se hizo en la primera sesión y en la última, ¿no? Caso similar que se hizo con lo que estoy trabajando con Alan, que también se aplicó en una primera sesión y se aplicó en una última. En esta primera sesión el consultante puntuó 69 puntos, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que nos dice aquí? Están viendo la tabla, la solución del inventario de razones para vivir. Está muy fácil, está en internet, pero de pronto esta tablita, no se logra, no se logra encontrar. Pero, pues si alguien la quiere, pues ahí está. Esta es la tablita que justamente, pues yo la muestro por si alguien después quiere, pues hacer una pequeña investigación justamente evidenciando lo que es el riesgo suicida, porque se debería de hablar más en un contexto universitario, por ejemplo. Puntuó 69 puntos, lo cual significa que su resultado en el test indica que no encuentra apenas razones para aferrarse a la vida, lo que se sitúa en una situación de alto riesgo de cometer suicidio. Eso fue lo que puntuó el participante. Y posteriormente, ya en la última sesión, ya puntuó 243 puntos, afortunadamente. ¿Y cuál fue el resultado? Usted tiene múltiples razones para aferrarse a la vida, puede estar tranquilo, no presenta apenas riesgo de cometer suicidio. Fue muy interesante realmente el estudio y también el cómo se llevó a cabo. Obviamente eso ya lo voy a esbozar ya de manera más profunda, si lo quieren ver así, a donde ya se mandó esto, porque sí está muy interesante cómo se incidió este, o cómo se trabajó con el consultante en cuestión, ¿vale? Igual si hay dudas, comentarios, pues háganlas, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí el tratamiento fue de 8 meses para lo que se conoce como depresión, ansiedad y evidentemente riesgo suicida. ¿Qué fue lo que se trabajó? Por un lado, activación conductual. ¿Por qué? Aquí partimos del supuesto de lo que dice Ruggieri, ¿no? Que esto que se conoce como depresión se presenta con insomnio e inquietud. Entonces, como se presenta como insomnio e inquietud, la manera de incidir fue mediante activación conductual, exposición y demás, ¿no? Entonces, al presentar insomnio, dejó de realizar actividades que le resultaban gratificantes al participante, ¿vale? Se llevó ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque era muy importante que llevara a cabo las técnicas de exposición, pero como las técnicas de exposición suelen ser al corto plazo un tanto aversivas, desagradables, pues los ejercicios de respiración precisamente fungen como una manera de sostener, metafóricamente hablando, al consultante para que pueda exponerse a aquellos estímulos aversivos, ¿vale? Y evidentemente se llevó a cabo lo que es el coaching telefónico, que precisamente eso evitó el intento en 7 ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? También lo voy a esbozar, pero la próxima semana, en domingo, yo creo que sí me voy a echar pues la plática, pues para que quede ahí, porque ya lo he hablado en otros espacios, pero pues para que quede ahí grabado por si alguien después lo quiere ver. Pero la manera en la cual se trabajó o lo que se hizo es que a priori o previamente se tienen que enseñar las habilidades de tolerancia al malestar. O sea, aquí es donde yo digo que algunas de las propuestas del INEHAN no son erradas, son muy pertinentes y posibilitan y probabilizan que el consultante no defina su misma existencia. No obstante, pues tampoco es de tenerlo mínimo un año, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, porque los consultantes no tienen para pagar 600 500 pesos por semana. Esa es una realidad, ¿vale? Pero se enseñó algunas habilidades de tolerancia al malestar que también las voy a compartir la siguiente semana. Si alguien después se quiere echar ese video o quiere entrar a estar aquí. Y pues justamente eso
permitió que el consultante no emitiera la conducta, entre comillas, problema, porque otra vez, ¿por qué tendría que ser problema que la persona defina la misma existencia? Es una cuestión incluso hasta polémica, pero eso pues hizo el consultante y pues afortunadamente el consultante está bien, se le dio la alta y todo eso, ¿vale? Y pues aquí hay un meme que se hizo el buen Alan, ¿te acuerdas, Alan? ¿Tú te echaste este meme? Sí, sí, cómo no. Y justamente, Ajá, dale, dime, dale, dime. dale. Sí, dice maximizar la terapia de exposición, un enfoque basado en aprendizaje inhibitorio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la función del comportamiento, es cuando vamos a determinar si vamos a evitarlo o va a ser, o vamos a exponernos, ¿no? Por ejemplo, en la ansiedad, lo ideal es exponerte a lo aversivo. Entonces, cuando uno tiene ansiedad, se pone a pensar, a decir, a rumiar, a ver la manera de tener todo controlado, ¿verdad? Pero lo ideal sería solamente decir, pues a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver qué, qué quiere el destino para mí, ¿no? Y entonces a actuar. Ya que eso pase, pues vamos a ver que lo que realmente tenemos miedo, pues realmente no es algo que realmente iba a pasar. O sea, muy redundante, ¿no? Pero se trata de exponerte a la situación, exponerte para así darte cuenta pues que no había nada que temer, por decir así, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo, Lalo. Claro que sí. Justamente este artículo es muy interesante porque ahí vienen ejemplos de cómo se trabaja la exposición, ¿no? Vienen ejemplos, por ejemplo, cuando te genera ansiedad, los perros, por ejemplo, cómo poderlo trabajar. Incluso vino un caso de estrés postraumático porque se sufrió un abuso sexual que también se trabaja con exposición, ¿no? Algunas personas pecan en pensar que es ir y sacar lo que uno siente. Claro, si es que la persona se desahogue, pero hay que exponerla, ¿vale? Aquí creo que vi un comentario, creo. Dice, envío un mensaje directo. A ver, gran artículo. Ah, sí, justamente. Este artículo está muy, muy interesante porque, pues, como dije, ¿no? O sea, te permite saber cómo incidir y vienen unas pequeñas tablitas también muy interesantes que en verdad que cualquiera que lo lea, o sea, le anima justamente a poder hablar de lo que viene siendo o de trabajar la exposición per se, ¿no? Sí, Nicole, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería Hola, hacerles una consulta acá, en este caso específico de las técnicas de exposición. órale. Yo tengo una consulta sobre algo que se presenta cuando se expone a las personas, ¿no? Por ejemplo, en tema de ansiedad social o ansiedad como tal. Bueno, ansiedad social, ¿no? Lo que se conoce como ansiedad social, y que la persona justamente cuando se esté exponiendo físicamente reaccione, por ejemplo, tartamudeando, temblando con ese tema. Eso no va a ser como otra vez reforzar como lo que ya ha aprendido, que sí es aversivo para ella. O sea, ¿cómo sería ahí realmente lo que tendríamos que hacer? No, porque lógicamente nuestra técnica es decirle que sí, se tiene que exponer para que no ocurra lo que ella teme. Ok. Justamente ocurre lo que él teme, ¿no? Que esto pasa mucho, por ejemplo, en población infantil, que al momento de exponer el tema de ansiedad social, se presentan estas respuestas al momento de exponerse. Ok, bueno, yo lo que te podría decir, Nicole, gracias por tu participación, es que de la población infantil, yo como siempre he apelado a la honestidad intelectual, pues no conozco tanto. No obstante, si yo tuviera un consultante adulto que hay estímulos aversivos que le generan que tartamudee y demás, yo primero lo expondría en imaginación, pero posteriormente ya lo expondría yo en vivo, el estímulo que le esté generando malestar, ¿no? Por ejemplo, tuve un consultante que precisamente los puentes, era aversivo el puente para el consultante, ¿no? Entonces, el consultante, lo que me dijo es, Lalo, yo me subí al puente y me dieron ganas de vomitar. Entonces, pues ahí es de baja, vomita, espera que se te quite la sensación de vomitar, pero vuélvete a exponer, no te retires, no evites, no hagas eso, ¿vale? Eso es lo que se tiene que hacer porque de pronto sí hay estímulos que
justamente son muy desagradables para la persona y no se van a querer exponer. También una cosa en la cual pecan algunas personas, y yo lo he comentado, es que pues les dicen que se expongan así sin más y no les dicen que puede resultar desagradable. Entonces la persona se expone y como fue demasiado aversivo para el consultante, no se vuelve a exponer y habla mal del psicólogo o habla mal de la psicología o habla mal de la terapia conductual, dice que no sirve y demás, cuando eso es completamente falso. Es completamente normal que el consultante, al menos al corto plazo, le llegue a generar mucho malestar, ¿no? Yo, de hecho, sí les enseño a los consultantes el análisis funcional de la conducta muy esforzadamente, antecedente, conducta, respuesta y consecuente. Y lo que les comento es lo siguiente, en las conductas evitativas, al corto plazo en las consecuencias va a ser muy agradable, pero en el caso de la exposición o cuando te expongas al corto plazo va a ser desagradable, va a ser aversivo, pero va a cambiar al mediano y largo plazo. Pero en evitación va a ocurrir al revés. Al corto plazo va a ser muy agradable, entre comillas, porque evitaste aquello a lo cual temes, pero al mediano y largo plazo te va a generar demasiado malestar no haber hecho tal cosa, por ejemplo. No sé si me di a entender, Nicole, si respondí tu pregunta o si generé más dudas, tú dime, te escucho. O si sigues No, ahí. sí, totalmente. Está perfecto. Justamente igual iba a decirte que por este tema de que no se controla o no se les ayuda a volver a la calma, básicamente después de exponerse, es que quedamos ahí como muy mal los terapeutas o como esta crítica que se le ha hecho, ¿no? A las técnicas de modificación de conducta. Claro, ¿no? O sea, realmente sí creo que es muy, muy lamentable, no debería de ocurrir, pero pues ocurre y pues yo también parto de que si te das cuenta que el consultante, por ejemplo, te reporta o te dice cuando se expuso que le fue muy, muy, aversivo haberse expuesto, yo sí les doy una sesión donde les enseño, ejercicios de respiración, ¿no? Y hay muchos, ¿no? O sea, están las técnicas de relajación de Jacobson, está la respiración profunda, la respiración diafragmática, esta respiración donde cambias con fosas nasales. O sea, hay maneras de hacer que el consultante se pueda relajar, entre comillas, pero es relájate y exponte, no relájate y retírate, que esa es una problemática, es vital y es muy importante exponerse porque la exposición te permite y te posibilita demasiadas cosas. Yo lo he comentado muchas veces, o sea, personalmente a mí las técnicas de exposición me salvaron en el sentido de que me he expuesto a muchas situaciones que me generan malestar y me he podido habituar, pero lo he tenido que hacer muchas veces y de pronto llega esa ansiedad y yo me vuelvo a exponer, no evito. Por ejemplo, a mí el presentar en el Walden 2 el tema de tutoría sombra en un cartel y exponerlo inmediatamente me generó mucho nerviosismo, sentí que la voz me comenzó a temblar, pero conforme fue pasando esa presentación, que fueron como 15 minutos, pues comencé a habituarme, por así decirlo, y comencé a hablar de manera fluida. Pero es que si digo, no, es que me voy a poner nervioso, no lo voy a hacer, pues sí, al corto plazo me va a generar tranquilidad, porque ya no me expuse. Pero después voy a decir, ¿por qué no fui? Debí haberlo hecho, aunque me hubiese yo puesto nervioso. Entonces, sí es importante las técnicas de exposición, y hay muchas, hay exposición imaginaria, exposición escrita o en escritura, interoceptiva, simulada, con realidad virtual. Es muy interesante. Por eso también les recomiendo el libro o el texto de Vados, porque ahí prácticamente en las primeras dos hojas te dice cuáles son las técnicas de exposición y pues sumado a eso, pues te dice precisamente cómo, si sigues leyendo, cómo puedes irte exponiendo, ¿vale? Entonces, bueno, si hay alguna otra duda, Nicole, tú levantas la mano o interrumpes, no hay ningún problema, ¿vale? Muchas gracias por tu participación, fue muy, muy fructífera. Bueno, siguiendo con esto, en la discusión, el consultante del estudio que se llevó a cabo mostró indicios de ideación suicida y autolesiones. ¿Por qué se presentó? Por la falta de entendimiento en temas escolares y personales. Esto último, esto sí tiene que dar muy importante, porque también se piensa o se dice de que el riesgo suicida es meramente de corte clínico, entre comillas, ¿no? Esto último tiene relación, y lo dicho por Figueroa, es un buen artículo porque también te dice que el comportamiento suicida en población autista no es únicamente una problemática de corte médico clínico, hay un fuerte vínculo con aspectos educativos. Y a veces se piensa de que en entornos educativos, eh,
pues, si la persona autista le quiere dar fin a la misma existencia, la escuela no tiene nada que ver cuando eso es completamente falso. Incluso el ámbito laboral tiene mucho que ver para que el consultante o la persona autista quiera dar fin a la misma existencia. Personas autistas tienen que enmascarar la sintomatología autista porque no los contratan. Se habla mucho de inclusión laboral, pero no puedes hablar de inclusión laboral cuando por un lado solamente lo estás apalabrando, pero al momento de que tienes a una persona autista trabajando contigo, la despides porque tiene problemas sensoriales, por ejemplo, o porque no tolera el ruido, o porque le dices que no está bien que use sus audífonos, porque sus audífonos hacen que el impacto del ruido no sea tan desagradable para ellos. Por eso digo, o sea, a veces solamente es una cuestión más que nada de marketing que de ver la forma de poder o probabilizar que la persona esté de manera adecuada en entornos educativos o en entornos laborales. Ya la semana pasada yo hablé justamente sobre esta cuestión porque pues no puedes apalabrar y decir que eres inclusivo, que eres una universidad inclusiva, cuando en la práctica lo haces justamente lo contrario. ¿Y por qué comento esto? Se requieren tutores hombre en contextos universitarios, pero como no existe esa figura, se conforman entre comillas con el tutor. Y eso también es problemático, porque el tutor académico ni los monitores, son intentos de tutoría que simplemente son estudiantes de semestres avanzados que hacen lo que hace un tutor o le explican aquellas dificultades que tuvieron en semestres pasados, no van a poder hacerlo con un tutor, como un tutor sombra, perdón. Esa es una realidad. Y yo lo he comentado, lo he presentado en diversas universidades de acá de México, incluso fuera de México, y pues no sé, yo creo que ojalá en algún momento se posibilite el que haya tutores sombras en la universidad, al menos en la universidad, porque sí son necesarios y porque no solamente mi tutorado, por ejemplo, requiere de un tutor sombra, o sea, hay otros tres, cuatro estudiantes, pero de eso no se habla. Y eso es muy problemático porque hay deserción escolar, pero se lo achacan, entre comillas, a otro tipo de cuestiones, pero no se ponen a ver que a veces lo que el estudiante necesita es que le desmenuce la instrucción, pero también si le desmenuzas la instrucción, a veces debes tener también mucha paciencia, porque te puedes desesperar porque la persona o el estudiante autista no va a entender a la primera, y la paciencia es imprescindible. Yo lo he comentado y lo he dicho un montón de veces, si alguien me hizo paciente, fue mi tutorado, porque yo sí soy una persona que se desespera rápido de pronto, pero quien me hizo muy paciente fue mi tutorado realmente, ¿no? Y bueno, aquí como conclusiones, la población autista se caracteriza por presentar dificultades en la comunicación, interacción social, seguimiento instruccional, que aquí no viene, lo que incrementa la probabilidad de presentar autolesiones, ideación e intentos suicidas. Ojo, también algo importante, las autolesiones no significan per se que la persona quiera dar fin a la misma existencia. En población autista, por ejemplo, hay autolesiones por estimulación. La persona autista se estimula y se autolesiona. No significa propiamente que la persona quiera dar fin a la misma existencia. Digo esto para que quede claro porque no toda aquella persona que se autolesiona es porque ya se quiere quitar la vida, ¿no? Eso es completamente falso, ¿no? El uso del coaching telefónico, ha mostrado mucha trascendencia en casos de ideación e intento suicida específico, bueno, no solamente en población autista, sino en población no autista o neurotípica, ¿no? Creo que así se les dice, ¿no? Neurotípicos, ¿no? Donde prácticamente lo que tienes que hacer es validar a la persona, pero es que esa es otra cuestión. Cualquiera puede validar a alguien. Eso no es propio del psicólogo de Betiano, por ejemplo. O sea, yo puedo estar con una amistad y validarla de que está del carajo el contexto en el cual se encuentra o lo que le ha pasado y ya la estoy validando. Pero lo que ocurre muchas veces es de que ya fue invalidado por su contexto inmediato, familia, amigos, pareja. Y eso sí es problemático, ¿no? Porque justamente eso probabiliza que la persona pues defina la misma existencia al carecer de redes de apoyo. Eso también es muy importante. Las redes de apoyo sí posibilitan tanto en población autista como en población no autista que la persona no quiera dar fin a la misma existencia. Hay un resguardo, hay un refugio, hay un acobijo, metafóricamente hablando, que permite que la persona continúe. Y en muchas ocasiones lo que se necesita es cambiar las condiciones del entorno. No todo
lo que le ocurre a una persona es un problema psicológico y no todo requiere como tal fármaco. Personas con fármacos potentes y con intervenciones conductuales se suicidan porque el entorno es demasiado aversivo. Y a veces uno como psicólogo funge como curita en tanto las condiciones del entorno cambian, ¿vale? O sea, tú no puedes cambiar que tengas a un jefe de trabajo que te está discriminando o que te está tratando mal. Tú no puedes modificar eso como psicólogo. Sí puedes animar al consultante a que no se deje, si lo quieres ver así, pero tú no puedes cambiar eso en otra persona. ¿Me explico? Tú no puedes cambiar de que tenga un entorno muy hostil en donde está laborando, justamente. Hace poquito compartí yo el caso de un médico que creo que era médico, estudiante de medicina, no recuerdo bien, que se suicidó porque el entorno laboral era muy, muy desagradable, muy hostil. Eso no se resuelve con terapia o con psicoterapia o con fármacos. Eso se resuelve cambiando las condiciones del entorno o animando a la persona que cambie de empleo. Pero también a veces no es posible hacer eso. Una persona que trabaja en un entorno muy hostil, pero que tiene familia que mantener, no puede así dejar el trabajo y buscar otro, porque puede ser que no encuentre otro trabajo y que ese único trabajo es el que está posibilitando que la persona pues mantenga a sus hijos o llevar un sustento a casa y demás, ¿no? O sea, no es tan fácil de, pues vete de ese empleo, o sea, sí, eso es lo que se tendría que hacer, pero a veces las condiciones de la persona no permiten que eso ocurra, ¿vale? Y aquí hay un buen meme, Ala, que tú hiciste, no sé si lo quieres comentar, o si sigues ahí, porque no, ahorita no estoy viendo nada. Ajá. Sí, quería comentar lo que estabas diciendo hace ratito. Ujú. Justamente esta parte de lo económico, ¿verdad? De que cómo vas a tener dinero para un año, estar pagando 600 700. Que ahorita ya lo más bajito que he visto es 500, ya el descuento de estudiantes es 500 en psicoterapia. Entonces, ¿cómo vas a tener tú para pagar un año ese dinero? Bueno, en muchos casos, más si son estudiantes, ¿verdad? Y algo, por eso pienso que es algo muy que debía tener el psicólogo muy en cuenta, y lo he visto contigo, Lalo, lo he visto con Dianita y seguramente con otros compañeros, es que antes de iniciar, antes de dar citas, si hacen una valoración económica de la persona para ver si incluso no les cobran. O sea, me acuerdo que una compañera comentaba que ella tiene varios, dos, tres, cuatro lugares ahí, 4 horas a la semana en las que da asesoría, bueno, consultoría totalmente gratis. Entonces es algo que el psicólogo tiene que hacer, yo pienso sí o sí. Dar horas de tu consulta gratis y dar horas de consultas que sean más bajitas, ¿verdad? Que hagas un descuento, que preguntes a la persona cómo está su nivel socioeconómico. Te diga la verdad, te diga mentiras, no sé, pero es muy bueno que el psicólogo haga eso. Debía ser una obligación que el psicólogo haga eso, ¿no? Conforme a este meme, me acuerdo que cuando yo y Lalo subimos la investigación, la subimos a una página española, que sí le metieron mucha mano, ¿no? Pero pues bueno, nos la publicaron. Pero me acuerdo que hasta psicólogos que la leyeron eh, hacían mofa del término coaching telefónico, ¿verdad? Coaching principalmente. Coaching no significa que va a venir Carlos Master Moñono a decirte que no te suicides, ¿no? Significa que va a Roy La ser... Fuente, que fue uno. Sí, sí, pobrecito, güey. Se dijo un rico solo, ¿no? Pero bueno. El chiste es que no significa eso, ¿verdad? Significa que va a haber una validación de lo que está sintiendo una persona, se le va a acompañar, se va a estar con él ahí, se le va a persuadir, así quieres llamarlo así, y pues se le va la atención necesaria. Y eso creo que es en casi en todas las consultas debería ser así, tanto en ansiedad como en, en ansiedad, en depresión, en cualquier otro tema donde la persona necesite que el psicólogo intervenga en algún momento fuera de la sesión, ¿no? Yo le decía a las consultantes que he tenido, cuando ocupes, márcame, mándame un mensaje. Tal vez no te conteste en el momento, pero si me mandas un mensaje, en cuanto yo lo vea, te voy a regresar la llamada. La verdad, solamente me pasó una vez en el que tuve que hacer coaching telefónico, pero sirve mucho, es de gran ayuda, es, ayudas a la persona a estabilizarse en el momento. Entonces, es una técnica que va a ayudar mucho. Si le preguntamos a Lalo, seguramente nos va a decir que interminables veces
acudió al llamado telefónico y le ayudó a que la persona pues no completara el acto suicida, ¿verdad? ¿Y qué más iba a decir? Bueno, si quieres comentar solo ahorita, Sí, 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 algo yo se me voy a olvidó. comentar un par de cositas aquí. Lo que dice Nicole es que el término coaching ya fue quemado. No, sí, es que prácticamente sí, o sea, una cosa es el ser coach, coach de vida, por ejemplo, y otra cosa el coaching telefónico que es emanado desde DBT, ¿no? Y que justamente lo que dice y lo pueden leer es que sí hay que, es que hay llamadas telefónicas y pues se tienen que practicar las habilidades, ¿no? De tolerancia al malestar. Entonces, yo aquí quiero comentar dos cositas, ¿no? Respecto a esto, ¿no? La primera es que, bueno, es verdad que sí es importante. Yo prefiero, fíjense, aunque Lalo siempre está haciendo un montón de cosas, yo prefiero ver un consultante y que no me pague a que se suicide, así literal. Eso es lo que yo prefiero. Y yo sí he atendido consultantes y no les he cobrado nada. ¿Vale? Porque sé que su entorno es precario, porque no tienen dinero, porque apenas iban al día con la semana. Entonces, imagínense que le diga, ¿sabes qué? Te apoyo, pero dame un quinientón. O sea, no, yo no puedo hacer eso. O sea, eso va en contra de lo que soy yo como persona, de mi historia de vida, de mi historia de aprendizaje. O sea, va completamente en contra, ¿no? Entonces, sí, también yo he visto a otros psicólogos que sí han hecho eso. También conozco a psicólogos que no cobran menos de 700 800 pesos y que solamente un grupo específico de la población eh, puede pagarlo. Y pues está bien para ellos, pero no todos van a poder pagar eso. Y menos ahorita, realmente acá en México, que es de donde somos Alan y yo, pues a veces las condiciones laborales no son muy benéficas, no son muy buenas y no hay lana a veces. Entonces, bueno, yo voy más de ir por la parte de enseñar algunas habilidades, algunas técnicas, si lo quieren ver así, que el consultante puede implementar en momentos vulnerables, momentos de crisis, y eso pues posibilita que la persona pues esté bien, ¿no? Algo que yo quiero comentar también es que hay un caso que a mí me genera mucha alegría en el sentido de que yo digo, eso, la persona se expone más que yo, ¿no? Porque la persona venía por ansiedad social y justamente le era aversivo todo. Entonces, bueno, trabajamos técnicas de exposición y ahorita el chico ya hasta hace videos, entrevista a personas extrañas en el centro de la ciudad de donde yo soy, o sea, cosa que no hacía cuando lo conocí. Entonces yo digo, wow, ¿no? O sea, incluso la persona se expone más que el mismo Lalo, ¿no? Que claro, Lalo se ha expuesto mucho porque eso le ha posibilitado hacer tantas cosas, pero no tanto, o sea, no soy tan radical en la exposición como lo es él, pero creo que eso es, creo que eso es genial y justamente, pues nada, solamente era eso. ¿Ya te acuerdas de lo que ibas a comentar, Alan? Sí, me acordé. Justamente esta parte económica en esta, esta, esta contexto agresivo que hay especialmente a las personas autistas, ¿verdad? Porque la gente se enfoca en los niños autistas, ¿verdad? Ya cuando son adultos ya parece que no existen adultos autistas. Pero justamente esta parte del hacer del psicólogo en la que a veces acaba siendo algo paliativo, ¿verdad? No hay nada que hacer en un contexto muy aversivo y acaba siendo solamente una aspirina para la persona que si bien eso lo puede hacer cualquiera, o sea, tener una red de amigos, una pareja, alguien puede hacer esa parte, pues obviamente la persona acude al psicólogo y hay veces en las que tienes que, pues no cobrar, ¿no? Y ayudarle y darle ciertos, si quieres consejos, está bien consejos o lo que sea, pero de eso a no tener nada, pues es una gran diferencia. Entonces sin hacer esa labor social que no son obligados. O sea, si es un psicólogo que cobra 700,000 pesos por consulta en una colonia muy bien levantada, está bien, o sea, cada quien decide qué hacer, ¿no? Pero es necesario que tengamos también esa disposición, ¿verdad? Que se enseñen, porque yo justamente en la carrera me acuerdo con una psicóloga y apegada a un modelo humanista, un modelo humanista que yo he criticado bastante decía, si no te paga, no le des consulta. Nunca le digas que no lo vas a cobrar. O sea, aunque sea la mitad, cóbrale, ¿no?
Y repito, está bien, si tú quieres hacer eso, está bien, ¿no? Pero hay que enseñar también de que, de que el contexto socioeconómico también importa mucho en el bienestar psicológico, ¿no? Entonces, si tú a una persona que tiene depresión, ansiedad, todavía le niegas el acceso a la psicoeducación, porque le falta el dinero, pues obviamente pues eso se va a elevar, o sea, su nivel de ansiedad, su nivel, ¿no? O sea, su depresión va a aumentar. Entonces, es indispensable que se le inculque a los estudiantes de psicología y a todos los psicólogos en general, que a veces hay que hacer ese tipo de labor, que es bueno hacer ese tipo de labor por las condiciones socioeconómicas, nada más. Ok, sí, justamente creo que eso siempre va a ser muy, muy importante y reitero, lo he hecho y creo que eso a veces, pues sí es muy benéfico. Yo sí le he enseñado a muchos a hacer el análisis funcional, pero también me ha tocado que personas, aprenden a hacerlo y se desaparecen y regresan cuando se está incrementando la conducta problema, ¿no? Pero bueno, eso ya es, esa es otra historia. Este, y creo que esa era la última. Ah, aquí falta una tuya, mi buena. Ya es el final, ¿no? Detente, pequeño Sí, sí, sí. conductista. Ya terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. De repito, estos memes pues fueron del año pasado, de la ponencia conversatorio de psicología basada en evidencia con memes, ¿no? Fue por Halloween, ¿no? Era Sí, fue por por Halloween. Halloween, sí. Entonces, por eso decidimos dejar los memes, se nos hicieron muy chidos. Entonces, por eso ven los memes aquí, ¿no? No es porque, bueno, ya explicamos el contexto de por qué están los memes. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ok, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna queja, sugerencia, discrepancia. Creo que se vale, creo que es válido porque eso pues nos ayuda a todos a, pues, a aprender. En lo que alguien se anima, ¿no? A hablar de esto, pues sí, yo sí quiero comentar un par de cositas, ¿no? La primera es que pues sí es importante, por ejemplo, para el caso de la población autista en contextos universitarios, pues es que no hay profesionales que sepan incidir en la problemática y claro que hay, pero o sea, se circunscriben a marcos teóricos eclécticos, ¿no? En donde todo abona, todo ayuda y eso es completamente falso. Entonces, yo sí parto que hay que saber hacer un análisis funcional porque eso, vaya, te permite un montón de cosas. La psicoeducación también es muy pertinente. He leído investigaciones en población autista que el hecho del uso de ciertas imágenes posibilita que la persona, pues, pueda aprender más rápido, pueda aplicar y entender por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo y pues evidentemente eso pues genera que la persona pues se sienta bien. A veces sí es importante el coaching telefónico porque sí hay que validar a la persona, ¿no? Es decir, entiendo que lo que te está ocurriendo está del carajo, es horrible lo que te está ocurriendo, pero hay que seguir y tú también debes de ser, bueno, esa es otra. Yo también digo que no cualquier psicólogo debería de atender a consultantes con riesgo suicida, ¿no? O sea, tampoco ser todólogo si yo atiendo niños, adolescentes, adultos, sino agarrar una población y volverte experto en eso, o sea, volverte especialista, por así decirlo. Eso es lo que yo sugeriría porque eso te permite un montón de cosas en vez de querer ser todólogo y querer incidir en todas las poblaciones porque lo vas a hacer medio bien, ¿no? También me ha tocado ver a personas que me dicen, no, es que yo estuve, y lo voy a decir así tal cual porque hay que ser crítico al respecto, yo estuve con una psicóloga o con un psicólogo que justamente atiende a todas las poblaciones, pero yo solamente me iba a desahogar y me decía que era un proceso, que era poco a poco, que yo me resistía al tratamiento, bla, bla, bla. O sea, eso no es terapia o eso no es intervención psicológica o eso no es psicoterapia, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso grábenselo, ir y desahogarse lo puede hacer cualquiera. Con cualquiera lo pueden hacer, amigos, familiares y gratuitamente. Entonces un psicólogo no hace eso precisamente, ¿vale? Un psicólogo sí hace un análisis funcional, ven qué es lo que se va a trabajar y te entrena para que tú mejores aquellas sintomatologías, por así decirlo, que puedas estar presentando, ¿no? Eso es lo que yo comentaría. No sé si tú quieres comentar algo, mi buen Alan, o si
Nicole o Esmeralda quieren comentar algo, pueden escribirlo, yo lo leo, no hay problema, no Sí. necesitan, No, no se preocupen. precisamente eso que mencionabas ahorita de que son todólogos, aparte de que son eclécticos, o sea, que quieren aprender gestar, psicoanálisis, TCC y humanismo. Yo no sé cómo le hacen para aprender tanto. O sea, yo con el conductismo no me la acabo. Pero yo no sé cómo son expertos cuatro o cinco. Y si mañana un güey saca otra teoría, o sea, se la van a aprender. O sea, yo no sé de dónde sacan tanto tiempo y memoria, ¿no? Entonces, y porque es una recomendación, ¿no? Que hacen, que he visto que los maestros hacen, no, tienen que aprender de todo y cada cosa para cada tema, ¿no? Aparte de eso, que son eclécticos, saben de todo, saben de adolescentes, de adultos, de pareja, de tanatología. Yo recomendaría que desconfíen de alguien que dice saber todo y sabe aplicar todo, ¿no? Entonces, yo pienso que van a saber mucho, pero bien poquito de cada cosa. Entonces, no va a servir de nada, ¿no? La otra cosa que iba a comentar es. Se me olvidó. Si quieres, No, ¿qué quieres no te comentar algo? preocupes, Alan, Otra no vez te se me olvidó, preocupes, güey. no te preocupes. Esmeralda, ¿querías comentar algo o soy yo? Sí, creo que no te escuchas, pero si no puedes escribirlo, no te preocupes, no hay problema alguno, no pasa nada. Pero bueno, en lo que recuerda, sí, yo creo que también eso sí es importante porque eso pues va a posibilitar, ¿no? Que la manera de incidir sea pertinente y saber reconocer cuando no sabes hacer algo, ¿no? Hace ratito Nicole me decía de población infantil y qué fue lo que dije. Yo no trabajo con población infantil, pero en población adulta yo haría eso, ¿vale? O sea, sí, no, conocer los principios de aprendizaje sí está bien, pero hay que volverse expertos en una población en particular. Yo hace rato dije, yo trabajo con población adulta, lo que se conoce como depresión, ansiedad y el riesgo suicida, evidentemente, ¿no? Que creo que eso es de lo que más he trabajado pues me ha ayudado mucho, he aprendido un montón. Yo quisiera tener tiempo porque podría hacer estudios de caso único, pero pues no tengo la verdad tanto tiempo. Pero sí, yo creo que eso es lo que yo diría. Nico, no sé si querías comentar algo o soy yo, o alguien más que quiera comentar algo, sino ya para dar fin a esto y pues agradecerles de que estuvieran acá. Ya, no me acordé de lo que iba a decir, pero justamente lo acabo de decir, no, tú no tienes tiempo para lo tuyo, o sea, y eso que nada más o sea, no eres práctico, eres alguien que tiene buena higiene conceptual, eh, pero, y no te la acabas, Lalo. Ahora imagínate, acabas no siendo un charlatán, la verdad, si eres ecléctico acabas siendo un charlatán. Entonces, no recomiendo yo que terminen sean psicoanalistas si quieren, pero sean puros psicoanálisis, ¿no? Y fíjense, hasta el psicoanálisis desprecia el DSM-5, ¿no? Y ves algunos TCC que parece que es su Biblia, ¿no? Bueno, pues es No, otro tema, es lo que que da. imagínate esta cuestión de patologizar, psiquiatrizar, trastornar y medicalizar el comportamiento es problemático, porque, por ejemplo, en caso de población autista, María José, ¿quién son? A ver. En caso de población autista, pues sí es problemático desencasillar a la persona autista de la etiqueta psiquiátrica, ¿no? Pero Ujú. bueno, ¿alguien quería comentar algo? María José, Esmeralda, Nicole, no ya para dar por terminado. Sí, justamente yo Ah, vale, vale. quería escuchar ahí su opinión sobre el tema del modelo biopsicosocial que maneja Marshall Linehan justamente en TBT. Ok, ¿cuál Que, es tu se- duda al que respecto? no se negara. A mí No, se me hizo muy interesante que no se negara, ¿no? Desde ese ámbito el tema biológico y cómo en el encadenamiento conductual lo consideran como una vulnerabilidad, tipo el primer eslabón que se reconoce, pero realmente ya en el resto de eslabones es lo mismo que el análisis funcional, ¿no? Antecedentes, consecuencias. justamente yo creo que es yo creo que a lo mejor tiene otro nombrecito, pero llegas a la misma conclusión y creo que eso es lo valioso, aunque sí es muy funable, si lo quieres ver así, la cuestión de la DBT, incluso por esta cuestión biopsicosocial y quererlo todo atribuir a una sola cosa, cuando también nosotros como psicólogos somos muy intrusivos, ¿no? O sea, hay cosas que no nos competen o no tenemos nada que ver y ahí vamos
de metichones, donde, por ejemplo, hay cuestiones que las tiene que ver el neurólogo y no nosotros. Por ejemplo, yo conozco también psicólogos que aplican el A22 para población autista. Eso lo tiene que hacer el neurólogo, porque lo tendría que hacer el psicólogo. O sea, te digo, es bien fácil tomarse una formación de 2 horas que te enseñen cómo aplicar el A22 y por 7,000 pesos mexicanos, pues estaría excelente, pero es que eso no nos toca a nosotros y también tendríamos que reconocerlo. Pero bueno, no de Yo, pronto luego no se ve todo eso. yo digo que también es un, bueno, no sé si tú concuerdas conmigo, Lalo, pero es un tema igual, el descubrir el hilo negro. Desde las leyes de del aprendizaje ya está incluido lo biológico y lo social, contextual, o sea, es algo que ya viene, o sea, le estás dando otro nombre a algo que ya se había descubierto desde hace mucho, ¿no? Y la parte, lo más peligroso que es que lo estás troceando, ¿no? Como si fueran cosas diferentes, siendo hasta si quieres tú dualista con lo que somos, ¿no? O sea, biopsicosocial, pues eso somos, o sea, pero de una sola cosa, pues, o sea, por eso a mí me gusta mucho Spinoza, ¿no? Porque dice que hay una sola sustancia, no como Descartes que dice que hay mente-cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, eso. No, 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 síguele, síguele, tenía la idea. en el conductismo ya se ve eso de lo biopsicosocial, si quieres llamarlo así. Entonces, es como que darle otro nombre a algo que ya existía y aparte trocearlo. Y ya ahorita ya está biopsicosocial espiritual, ¿no? Entonces, ya le metes dualismo a la segunda potencia. Entonces, sí está un poquito complicado ese rollo. Se puede, o sea, es cierto, o sea, lo puedes funar, lo biopsicosocial, pero, o sea, al fin de cuentas sí es cierto, o sea, sí somos eso, ¿no? Pero como el tema es ese que se trocea y nos habla como si fuéramos, como si estuviéramos despegado de lo biológico y de lo social. Lo psicológico es el organismo interactuando con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Entonces ahí ya estás juntando todo, desde análisis funcional de la conducta ya estás teniendo eso en cuenta, ¿no? Y lo llamas de una sola forma, no lo troceas. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Nicole, y tú estás de acuerdo conmigo, Lalo. No, no, sí, no, no, no tengo algo que decir. No sé si alguien quiere decir algo más, Nicole, Esmeralda, sino ya para terminar y agradecerles porque hayan estado hasta el final. Creo que quiere comentarme algo. Sí, no sé si se escucha. Ya, ya Sí, se escucha. escucha. Ay, perfecto, gracias. Bueno, mira, yo no soy psicóloga, pero estoy a cargo de alumnos y de maestros. Este, y bueno, yo quiero preguntarte cuál sería, no sé, alguna recomendación, porque nos llegan muchos alumnos no diagnosticados que, no sé, o tienen algún tipo de trastorno. Lo identificamos porque, no sé si sea correcto cómo lo voy a decir, pero lo identificamos porque se comportan distinto, ¿no? O ubicamos que son diferentes. Tenemos un departamento psicopedagógico que nos da el perfil de los alumnos, de si son coléricos, si son no sé qué, y pues nos sirve para mejorar nuestras técnicas de aprendizaje, ¿no? Pero precisamente con estos casos de alumnos, que podemos ubicarlos, no sé, a lo mejor medio ansiosos o con una situación así, ¿cuál sería una recomendación para al menos de nuestra parte mejorar las clases o el aprendizaje de ellos? Bueno, muchas gracias por tu comentario, Esmeralda. Yo lo que te diría en un primer momento, pues es que sí es importante capacitar, si lo quieres ver así, a los docentes en el sentido de ver puntualmente cuáles son las problemáticas. Incluso yo te lo digo así con mucho gusto, después mandame un mensajito, no sé si te tengo en redes o no, pero pues te puedo pasar mi WhatsApp y si se puede dar una plática virtual, yo la doy, o sea, sin ningún problema, precisamente para hablar de aquellas situaciones que ocurren y dar algunas recomendaciones, porque en verdad, en muchas ocasiones los ajustes razonables, no sé si eso haya en donde tú te encuentras, pero los ajustes razonables, pues sí, posibilitan que la persona pueda desenvolverse de una mejor manera, pueda entregar sus actividades, no haya deserción escolar y mejoren drásticamente. Pero sí es muy importante la comunicación con los alumnos, ver qué es lo que les ocurre, eh, preguntarles a ellos directamente. eh, en qué les gustaría desde la parte educativa, por supuesto, porque no son psicólogos, sino que son educadores, de qué manera les pueden ayudar y de pronto
no me gusta utilizarlo, pero lo voy a decir así, canalizar con psicología si es que hay alguna problemática de corte conductual que se tenga que trabajar, porque eso lo tendría que hacer el psicólogo conductista, ¿no? Pero pues desafortunadamente hay mucho eclecticismo teórico y de pronto eso pues sí genera problemáticas porque a veces no se sabe cómo trabajar con el alumno, con el consultante y llega a ser problemático para el estudiante. No sé si respondí tú lo que me comentas o si no, la vuelvo yo a decir diferente. Tú dime. Sí, me queda más claro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que debería de haber una capacitación para todos los docentes. Tenemos un departamento de psicología aplicada, pero em, son demasiados alumnos, ¿no? Son muchas carreras, muchos alumnos y no a todos se les da la atención, pero sí, sí me gusta lo que me comentas y sí te tomaré la palabra de ver qué más se puede hacer con ellos en conjunto. Va que va. Entonces, ahí puse mi número es de acá de México. Yo soy de Veracruz, entonces, pues con mucho gusto se arma. Te comento porque yo he platicado, tanto en Guadalajara como en León, acá en México, y entonces, y en otros estados, y justamente, pues es eso, es ver la cuestión de ser más inclusivos, que también he hecho una crítica muy radical a la inclusión educativa porque pareciera ser que es más que nada un mero marketing para enaltecer el nombre de la universidad, más que ver la manera de apoyar a estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? Porque el autismo como tal entra dentro de discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. solamente como comentario, pero sí, ahí puse mi número y cualquier cosita, ahí mándame un WhatsApp, dime soy Esmeralda, y ahí checamos con gusto, no te preocupes. Yo en lo que pueda apoyar, como siempre lo he dicho, pues lo voy a hacer porque creo que de eso se trata, ¿no? O sea, yo incluso estuve en un anexo y yo sé que ahí es diferente, pero pues sí traté de aplicar conductismo ahí dentro del anexo, aunque después fue molesto porque decían que querían que yo simplemente los escuchara y no, y cuando les comencé a enseñar análisis funcional lo vieron muy desagradable los del anexo de la AA, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, en lo que pueda apoyar, con mucho gusto, ahí mándame un mensajito y cuadramos ahí alguna fecha y podemos tener una plática virtual sin ningún problema. Y si se conectan docentes, pues ahí nada más me dices previamente qué quieres que yo argumente y con mucho gusto ahí desgloso, porque también he escrito mucho y con gusto se arma. La, Muchas gracias. No, no, de qué. Aquí hay sí, un fíjate comentario, que mi buena Alan, espérame, déjame sí, leerlo. Dice, el simple hecho de no querer aplicar proyectivos genera rechazo en espacios laborales. Es que esa es otra cosa, ¿no, Nicole? O sea, te voy a decir algo. La realidad es que no hay evidencia científica, empírica, que te diga que las pruebas proyectivas tienen algún tipo de funcionalidad. No obstante, se aplican para cuestiones legales. O sea, le haces un dibujito al niño y eso tiene implicaciones legales, imagínate. Desafortunadamente, hay entornos laborales donde vas a tener que aplicar dichas pruebas, ¿no? Aunque no tengan ningún tipo de sustento, porque es lo que te piden. Pero de que digas que las pruebas proyectivas se fundamentan en algo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te lo comento porque también me tocó aplicar el Raven y el dibujo de la figura humana, el hombre bajo la lluvia. Yo soy mucho de hacer bolitas y paredes, entonces imagínate cómo hubiese yo salido si me hubiesen aplicado la figura humana, donde yo solamente ponía una bolita, ponía yo un palito, ponía yo así como que la crucecita, los dos palitos de abajo y ya esa era mi figura humana. Imagínate todo lo que hubiese resultado de yo, de que me hubiese evaluado a alguien, ¿no? Y yo desde que soy niño dibujo así y no tengo algo malo, ni estoy trastornado, ni tengo deficiencia de absolutamente nada. Simplemente soy flojo para dibujar, pero eso no tiene nada que ver. Ahora imagínate que la persona un día antes tuvo una problemática familiar. ¿Crees que va a venir con el afán o el ánimo de hacerte un dibujo? Él te lo va a hacer rápido porque lo que menos quiere es estar en un lugar y que lo estés evaluando. Pero es que esas cosas no se toman en consideración. Los factores contextuales de pronto no son tan relevantes cuando son imprescindibles, ¿no? Desde mi perspectiva. Ahora sí, mi buena Alan, ¿quieres comentar algo? Adelante. sí, sí, no, es que ya son buenas cositas. Por ejemplo, en mi universidad hubo sí, pruebas proyectivas uno y 2, o sea, dos materias de pruebas proyectivas, ¿no? Y te quedabas, pero pues, ¿dónde? Bueno, muy pocos preguntaban
cuál es la génesis de esta técnica. O sea, cómo yo sé que un ojo saltón quiere decir que no sé, que me gusta ser bullerista, ¿no? X cosa, ¿no? Y los usan para diagnosticarla, o sea, diagnostican con esas madres, o sea, y las defienden todavía. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Lo que quiero comentar es que en aparte de la VM, que la V, perdón, sí se mamó esto con lo que hizo hace poquito de cerrar el laboratorio. El Seika, sí. Pero, pero, eh, no es culpa tanto de las universidades, es culpa tanto de los psicólogos, porque para empezar hay muy poca información sobre autismo, depresión y autismo en adultos, ¿verdad? Entonces hay muy poca información, entonces obviamente las universidades no van a saber cómo intervenir, aparte si los psicólogos que están en universidades, los que controlan las universidades son psicólogos eclécticos, pues va a estar pues todavía peor, ¿verdad? La manera en la que puedan intercedir. Entonces, ¿cuándo te haces una vuelta para acá, Lalo, para Tijuana, para un tour en No, pues sí, universidades? yo sí estoy interesado, yo creo que es muy importante y justamente, no, sí, eso sí lo platicamos porque creo que sí es muy, yo sí quiero ir de hecho, pero, o sea, o sea, no quiero perder el hilo de lo que dijiste, ¿no? Creo que también Sí, sí. es también problemático esta cuestión de diagnosticar, ¿no? O sea, bajo este checklist de lo que dice los manuales de psiquiatría y ya es que miren, en serio, vayan con un psiquiatra y cualquiera les va a arrojar algo que tienen. O sea, no va a haber una persona que diga, no, esta persona es pura, es limpia. No, o sea, van a tener algo. Lo quieran o no quieran reconocer, algo van a tener yendo con la parte de la psiquiatría. Dice, esperando un próximo taller sobre una crítica actual uso de pruebas proyectivas aún sin tener evidencia científica, yo me anoto. Ah, sí, eso sería interesante, fíjate. De hecho, sí lo voy a apuntar porque creo que sí, espérame. Voy a hacerle capturita aquí esto que pusiste para que yo la haga. O sea, si alguien se quiere sumar, pues la hacemos, porque creo que pues sí es problemático, ¿no? Pensar que las pruebas proyectivas tienen una funcionalidad alta, a pesar de que hay uno que otra investigación que habla justamente de lo incipiente que son las pruebas proyectivas, pero bueno, eso es lo que actualmente se ocupa, aunque se han hecho críticas al respecto, pues no se toma tanto en consideración. Entonces, gracias, Nicole, si lo tomamos en cuenta. Y sí, yo creo que igual, ¿no? O sea, retomando todo lo que dije, creo que sí es problemático, pero a veces así ocurre y no hay de otra, ¿no? Algunas universidades también aplican pruebas. Por ejemplo, en mi universidad te autodiagnosticas, ¿no? O sea, y ahí está prácticamente lo que dice autodiagnóstico, ¿no? ¿Y qué son? Las BEC. O sea, BEC te dice si tienes depresión, si tienes ansiedad, incluso Ujú. creo que hay una prueba de riesgo suicida desde BEC, entonces, sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, no se toman tanto los factores contextuales, sino meramente como checklist, lo que diga una persona y ya te dicen si tienes depresión mayor, y demás, ¿no? Yo creo que eso sí es problemático. Entonces, bueno, no sé si quieres Pero comentar algo más, Alan. La de Beck también es, oye, ¿estás triste? Sí, depresión. O sea, O es sea, súper. imagínate, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he aplicado, yo nunca aplico pruebas. Algunos sí lo hacen, ¿no? En una primera sesión se aplican una batería. Yo no aplico baterías, yo, en función de lo que el consultante está reportando, y a veces reconocer que lo que el consultante está reportando no es como tal lo que tiene. Alguien te puede decir que tiene depresión, pero lo que tiene es que no tiene trabajo, ¿no? Y eso me tocó en algún momento, por eso digo que a veces, pues hay cuestiones que no tienen nada que ver con aplicar técnicas ni demás. Me tocó una consultante ya para finalizar que me decía que tenía esto que se conoce, que tenía riesgo suicida, y cuando yo evalúo exhaustivamente lo que tenía la consultante es que no encontró trabajo. Y yo le comenté, yo sí fui honesto, le dije, ¿sabes qué? Esto que tú me estás comentando de que estás ansiosa, que estás depresiva, bueno, no en este lenguaje, ¿sabes? Ya tiene más de un año. Digo, simplemente es porque no encuentras trabajo, pero en el momento en el cual encuentres trabajo, todo lo anterior que me acabas de decir va a desaparecer. Y dicho y hecho, mi buen Alan, cuando la consultante encontró trabajo, que fue como a Sí, las sí. 3 semanas de que nos vimos, ya ni me dijo, ya no vengo, sino simplemente desapareció y luego me habló como a los 3 meses y me dijo, Lalo, ya no te escribí, pero encontré trabajo. Y todavía le pregunté, oye, ¿todavía tienes depresión y ansiedad y riesgo suicida? Me dice, no, ya no tengo nada. Sí, era verdad, Sí, necesitaba yo encontrar un trabajo. Es que en verdad que las cuestiones del entorno afectan demasiado, ¿no? sí, sí, imagínate, vas a Culiacán y haces un test, todos van a salir con depresión, porque pues el entorno que están viendo es muy violento, no pueden salir a comer sus tacos, no pueden ir al cine porque llevan casi un año encerrados. Entonces,
Y vas a decir, no, pues es que tienen un desequilibrio de neurotransmisores. No es eso, es el contexto en el que está. Y eso está bien demostrado. La depresión va a ser a causa del entorno inmediato. Así vas a encontrar la génesis de la depresión. Claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justamente lo Anda. que dice aquí, Nicole, dice tan real, lo de B, que es como estás depresivo del 1 al 3. Sí, justamente es eso, y creo que eso es problemático, ¿no? Porque no ven la parte, del entorno contextual, y eso sí, imposibilita muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo en un momento, yo ya voy a, a parar la grabación, Sí. y en cuanto esté, yo la voy a subir, permítame tantito.